En la comarca andaluza del Corredor de la Plata, las caballerías fueron los animales de tiro que ayudaban, persistentes, en las faenas agrícolas. Una de las operaciones higiénicas que habitualmente recibían estos cuadrúpedos y que les favorecía la respiración cutánea era el esquileo, popularmente denominado pelao de las bestias. El pelador era el encargado de esta tarea, que comenzaba por tomar sus particulares medidas de precaución. Esto es para que se esté quieta. Si no le pongo esto, pues no se está quieta ella. Y así le pongo el puro, como le duele, pues está más quietecita y no me da menos lata, menos ruido. Ahora se la pongo por aquí, amarrar a la mano, para que no me pegue patada. Se la amarro aquí y ya no me puede pegar patada ninguna. Ahora se la voy a meter aquí por dentro, se la amarro aquí al cuello, para que no se le caiga abajo. Bueno, pues ahora voy a coger las tijeras y como tiene mucho polvo de revolcarse y echarse, pues la máquina no corta mucho. Pues esto se le hace ahora así, se le da un poco y ya se corta la máquina mejor. Que esto hay que hacérselo a menú, para que salgan las cosas bien. Porque si no, no puede ser. Ahora viene la máquina. Ahora voy a coger la máquina. Vale, esto está, hola. Venga, vamos a empezar aquí por el rabo. Que hay veces que la que está buena, pues se pela muy bien, pero que hay otras que dan muchísima lata y da el doble más trabajo y se echa más tiempo. Ahora, estando buena, pues se pela de momento. Se puede hacer 2 veces al año, pero normal por aquí siempre 1 vez al año lo hace el personal. Esto es la máquina de pelar. Estos son los peines. Y los peines, claro, ya cogen pelo y entonces pues ya se mete entre medio y no corta. Y entonces hay que limpiarlo para que puedan cortar. Le voy a meter aquí esto entre los peines para que se limpie mejor. Ahí está. Ahora estamos juntándola. Ahora le metemos el primer peine. Y ahora le metemos el segundo. Y ahora le metemos el tornillito, que es el que hace aprieto para que pueda cortar. Bueno, Jula. Bueno, mira ahora que bien corta. Nada más que la hemos limpiado. Esto se dice pelado de bestia. Se le llama esto. Un pelado de bestia. Barbero de bestia. En el invierno, los animales en libertad pierden calorías y el pelo compensa esta carencia para afrontar el frío. Sin embargo, los animales domésticos no tienen problemas de alimentación que alteren sus calorías y el esquilado facilita la respiración de los poros de la piel ante los sudores del trabajo. Le voy a quitar puro porque ella no está molesta, le está doliendo y así como estamos quietecitas me da menos lata y ella pues sufre menos. Voy a quitárselo en un momento. Ahí está. Ahora lo ponemos aquí. Si está quieta pues no hace falta de ponérselo más. Porque se pone el pelo húmedo, se pone todo el pelo húmedo y entonces por la máquina no corta. Si está el pelo seco pues va la máquina pum 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 pum. Y entonces pues, le estoy haciendo así un poco para que me seque más pronto. En mi casa había muchas bestias y cada vez que había que ir a pelar, pues había que echar días. Y a mí, como me gustaba, pues mi padre pues, me compró chisme. Y entonces ya me enseñé yo a pelar solo. Pero antiguamente, pues nada más que cuando llegaba ahora hace tiempo, pues había aquí en el Castillo de la Guarda, pues abriera 400 o 500 bestias había. Y entonces había que pelarla y cerrarla, y de eso es lo que se hacía. Y cuando no había otra cosa, pues había que trincarse a lo que fuera. Y entonces al tener pelo sudado, la máquina no corta lo que debe de cortar. Y le quito un poco con las tijeras
y entonces la máquina pues lo lleva mejor, corta mejor. Las herramientas que se utilizan en el pelao son dos: la máquina, una cortadora manual, y las tijeras especiales, con las que el pelador dibuja los adornos. Bueno. Para todo, hula. La tijera se utiliza para, hombre, para todo. Para hacer las rayas, para hacer las orejas, las crines, las raberas, todo. Para todo se usa. Las tijeras es lo que más, las tijeras y la máquina lo que más es. Sí. Las máquinas hacen el trabajo más fino y las tijeras lo hacen más vasto. Esto las rayas para saber, para que quede bonita, porque entonces si no le hacemos las rayas, porque no queda como debe de quedar. Es como está más bonita, con sus rayas hechas. Los adornos de las caballerías solían ser figuras geométricas y referencias a los frutos del campo. Aquí en la pierna se le hace unos adornos, se le hace 2 rayas, 5 con las tijeras, para que se vea más bonito. Ahí está. Ahí está. Ahora lo que estoy esperando es el rabo, dejándolo finito, que esto tiene que ser con las tijeras, para que se quede más finito. De la otra forma, con la máquina se queda más gordo y no se nota como se debe notar. Esto ya aquí se acabó. La máquina, la mano izquierda, esa es la guía, y la derecha es la que va haciendo el corte, que es la que va moviéndose. Porque la izquierda no hace nada, la izquierda nada más es guiar. Y la derecha es la que tiene que darle su forma para que corte. El esquilado en estas caballerías tiene una forma peculiar. Se pela la parte superior y del ijar para abajo se dejan los pelos al natural. Ahora esto es un dibujo que lleva aquí en la tabla del cuello, para que esté más bonito. Se le hace con las tijeras, se le da estos cortecitos y sale más bonito. Ahí está. Ahora que estamos arreglando las orejas para poner las orejas iguales, porque si no me da una así y la otra no. Y entonces no va a quedar las cosas bien. Ahora pasamos aquí al cuello, a hacerle esto para que la cabeza, los pelos, no le estorben, para ponérsela a poner y quitársela a quitar. Ahí está. Bueno, eso... Estás quieta, y ya te voy a terminar, mujer. Ahora, hacer unas picas igual que en aquel lado, para que vayan los iguales. Le voy a dar aquí una mijina de toque, de retoque, pues se ha quedado una mijina de farta. Y esto está, pues ya lo damos ya por acabado. Bueno. Tonta, hola. Date quieta ya. Pues ya está lista. Bueno, pues vamos a soltarla ya. Miguel Rodríguez es el último de los peladores de Castillo de las Guardas. La mecanización de las tareas agrícolas ha disminuido la presencia de las caballerías y lo que antaño era un oficio cotidiano, hoy se ha convertido en una curiosidad. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.